Bienvenido a Proyecto Génesis 2026. Soy Rafael Ortega Reyes, tu anfitrión. A ver, imaginen leer un texto sobre recursos humanos, manejo del agotamiento crónico y psicología relacional. Un documento que detalla a la perfección esta epidemia moderna de las dobles vidas y la ansiedad que tenemos por la hiperproductividad. Y lo más increíble es que resulta que no fue escrito ayer, sino hace miles de años en el antiguo Medio Oriente. Así es, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el texto llamado Artículo 2 sobre Génesis 2, del 4 al 25, escrito por Rafael Ortega Reyes. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo hoy es descubrir cómo uno de los relatos de creación más antiguos de la humanidad esconde unas intuiciones psicológicas revolucionarias. Claro, porque no se trata solo de un texto religioso. O sea, es literal un mapa sobre cómo lidiar con el perfeccionismo, el trabajo, las relaciones y pues la vulnerabilidad en la vida moderna. Totalmente. Y la verdad es que el abordaje que se hace en este artículo cambia por completo el paradigma. A menudo leemos estos relatos fundacionales de forma muy superficial. Como si fueran solo mitos arcaicos, ¿no? Exacto, o simples listas de reglas. Pero al aplicar la lupa antropológica que sugieren los especialistas en este estudio, el texto deja de ser un artefacto polvoriento. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el texto establece de inmediato un contraste, un choque narrativo súper interesante entre dos visiones de lo que significa crear. Pues sí, porque antes de entender qué fue lo que se creó, es vital comprender el método, o sea, el cómo se creó. Porque el método revela la intención. Así es, y hay una diferencia radical entre la visión que nos da Génesis 1 y la que encontramos en Génesis 2. En el capítulo 1 vemos a una deidad soberana. Es como un Dios majestuoso que ordena el cosmos a través de decretos vocales desde una distancia infinita, digamos. Es una arquitectura cósmica pulcra, perfectamente estructurada. Pero al pasar al capítulo 2, el lente cambia abruptamente. Entra esta tradición que los académicos llaman yavista, con un lenguaje intensamente terrenal y antropomórfico. Lo fascinante aquí es que este creador ya no lanza órdenes al vacío. Planta un huerto, modela el polvo con sus manos, sopla aliento. Literal camina por el jardín. A mí me gusta pensarlo con una analogía corporativa. Es la diferencia entre un CEO intocable que da órdenes desde una sala de juntas de cristal en el piso 80 y ese mismo CEO que de pronto baja al piso de la fábrica, se arrodilla en la tierra y empieza a esculpir a mano y con mucho cuidado un solo producto. Me encanta esa analogía. Y lo importante es que este antropomorfismo no disminuye la grandeza divina, al contrario. O sea, no lo hace menos poderoso. Para nada. Revela que la verdadera trascendencia incluye la proximidad. El ser humano aquí no es un accidente de un universo frío, es una criatura hecha para la relación. Hay una cita en el análisis que menciona conexiones con tradiciones mesoamericanas y del cercano oriente sobre el barro humilde que guarda el aliento del cielo. Es una imagen bellísima y poderosa, digna además. Pero a ver, aquí tengo que lanzar un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque si asumimos que este creador está en el piso de la fábrica trabajando con las manos, nos topamos con un tema de eficiencia. ¿En qué sentido? Pues si vemos los primeros versículos dice que la tierra inicia incompleta, no hay arbusto, no hay lluvia, no hay un humano que cultive. Sí, el escenario está vacío, digamos. Exacto. Y si estamos hablando de un creador todopoderoso, ¿por qué hacer un mundo a medias? O sea, ¿por qué entregar una especie de modelo IKEA para armar que requiere que el humano participe en lugar de entregar todo terminado y perfecto? Es una gran pregunta. Parecería ineficiente, claro, si el objetivo final fuera la productividad instantánea. ¿Qué es lo que todos buscamos hoy? Exactamente. Pero el texto sugiere que el objetivo es formar carácter. La madurez requiere cultivo. El análisis señala que esto conecta la creación con la responsabilidad humana desde el segundo uno. O sea, Dios prepara procesos, no resultados instantáneos. Así es. La creación bíblica huye de la instantaneidad mágica. Entregar un mundo perfecto habría infantilizado a la humanidad. Los hubiera dejado como mascotas en un terrario. Totalmente. Y esto es súper relevante para quienes nos escuchan, porque vivimos en una cultura que exige la fricción cero. Todo rápido, todo fácil.
Y el texto usa palabras muy específicas para este proceso lento, ¿no? Habla del verbo yatzar, que describe el trabajo detallado de un alfarero. Y, de nuevo, esto no desprecia lo material, dignifica lo humilde. porque somos polvo que respira. Esa dualidad de la biología frágil y el aliento, la neshama, que no es solo oxígeno, es participación en la vida divina. Y la espiritualidad sana no niega esa fragilidad del barro, nos invita a integrar nuestros límites físicos e intelectuales sin sentir vergüenza. Y una vez que este humano está formado de barro y paciencia, necesita un lugar. El relato no lo deja flotando en el vacío. Lo coloca en un espacio diseñado para que crezca. Y ahí vemos a Dios en el rol de jardinero plantando el Edén. El famoso Edén, que por cierto, los estudios resaltan que simboliza armonía, no solo un montón de comida gratis. Los ríos que se mencionan indican una fecundidad expansiva. Y luego viene el versículo clave, Génesis 2:15, donde el humano es puesto ahí para labrar y guardar. Y aquí quiero usar otra analogía para derribar un mito gigantesco, porque solemos imaginar el Edén como un hotel todo incluido, donde la humanidad literal solo tomaba el sol tomando agua de coco. Como unas vacaciones eternas. Exacto, pero el texto lo describe más bien como una startup dinámica, o un huerto comunitario donde hay que ensuciarse las manos. Y ensuciarse las manos desde antes de que hubiera ningún problema. O sea, el trabajo existe antes de la caída. No es un castigo. Para nada. No es una penalización por portarse mal, es una vocación. Y los verbos hebreos que se usan, abad y shamar, tienen connotaciones directamente sacerdotales. O sea, cuidar al huerto era como cuidar un templo. Si conectamos esto con el panorama general, es algo que revoluciona nuestra visión del trabajo. Exige que nos preguntemos si vemos nuestro trabajo como un servicio para cuidar la vida. O si lo vemos como una simple productividad deshumanizante que nos exprime hasta el cansancio. Claro, como dice el autor, toda persona deja jardines o desiertos a su paso a través de sus acciones. ¡Wow! Dejar jardines o desiertos. Pero bueno, todo huerto comunitario necesita reglas para no colapsar. Y el trabajo significativo nos lleva a la necesidad de fronteras éticas. Llegamos al famoso mandato sobre los árboles. Sí, en los versículos 16 y 17. Y lo interesante es que primero viene la abundancia. De todo árbol podrás comer, dice. La libertad y el suministro están garantizados primero, y solo después se introduce el límite. Medio de la habitación y dijeron, pase lo que pase, no lo presiones. Como una prueba diseñada para fallar. Claro, ¿no es una trampa poner el límite justo ahí en medio? Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos la libertad. Madurar implica obediencia consciente. El límite no es una trampa, es protección. O sea, como la membrana de una célula. Exacto. El análisis insiste en que el límite demuestra que la libertad humana no es una autonomía absoluta. Hay una diferencia irreversible entre creador y criatura. Y ese árbol representa el intento humano de apropiarse de la definición final del bien y del mal. Así es. Queremos definir las reglas nosotros mismos, pero la ausencia total de límites no genera libertad verdadera, sino destrucción y pérdida de nuestro discernimiento ético. Porque si quitas la membrana de la célula, no la liberas, la desintegras. Totalmente. Los límites regulan el mundo interior, pero, y aquí viene otra pieza clave, de nada sirven si el individuo está completamente aislado. Y eso nos lleva a la primera vez que el creador dice que algo tiene una falla en todo este proceso. La famosa frase de «no es bueno que el hombre esté solo». Que es descrita por los expertos como una de las declaraciones antropológicas más profundas de la historia. Porque establece que la imagen divina no puede madurar en aislamiento. Necesitamos de los otros. Y la solución inicial es bien curiosa. Dios no crea a otra persona de inmediato, sino que le trae los animales para que les ponga nombre. Que en el mundo semítico, dar nombre no era ponerle una etiqueta a una caja, era un acto de comprensión y de responsabilidad. Es como si el autor de una obra maestra le entregara el pincel al aprendiz. Le está diciendo, a ver, ayúdame a organizar esto. Exactamente. Está formando colaboradores, no esclavos. Pero claro, este ejercicio de nombrar revela que ninguna de esas criaturas es un igual. Y ahí es donde ocurre la creación de la mujer, a partir del costado. Un detalle que ha sido súper mal interpretado.
Los textos académicos destacan que esto no expresa dominación ni subordinación. Surge del costado, ni de la cabeza para mandar, ni de los pies para ser pisoteada. Es igualdad esencial y reciprocidad absoluta. Ahí nace verdaderamente la comunidad humana. Porque el amor bíblico, según lo que estamos analizando, no anula las identidades, sino que las armoniza mediante una dignidad que es compartida. Y cuando dos colaboradores que son iguales se encuentran en un espacio libre de dominación, el resultado natural es una confianza absoluta. Y fíjense, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto cierra esta sección diciendo que estaban desnudos y no se avergonzaban. Simboliza una vulnerabilidad sin miedo. Y esto no es solo sobre estar sin ropa, sino que nos habla de esta epidemia moderna, de tener dobles vidas, de esa fractura entre nuestra identidad pública y la privada. Así es una integridad relacional completa, con Dios, consigo mismo y con el otro. La humanidad original viviendo sin máscaras. Porque hoy en día nos aterra que nos vean como realmente somos. Ocultamos nuestras fallas en el trabajo, en las redes sociales. Y esa vergüenza permanente rompe la comunión humana. La invitación práctica del artículo es construir relaciones basadas en la confianza y abandonar esa ocultación emocional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una recapitulación rápida de lo que plantea el autor al final de su artículo, el texto nos invita a valorar los procesos y ser pacientes. A cuidar la dignidad humana recordando que todos somos este barro que respira. También a servir mediante nuestra vocación en el trabajo, cuidando nuestro entorno en lugar de explotarlo. Y a amar sin dominar, buscando siempre un estado de completa autenticidad. Porque fuimos diseñados para transformar el barro cotidiano en lugares de vida y comunión. No fuimos creados para obedecer ciegamente desde lejos. Esa es la tesis central de Ortega Reyes. Somos llamados a caminar junto a este Dios cercano que todavía se inclina sobre el polvo y los procesos lentos del día a día. Lo que nos deja con un pensamiento bastante provocativo para nuestra audiencia, especialmente hoy con tanta automatización e inteligencia artificial, donde buscamos no ensuciarnos las manos. Sí, donde queremos resultados instantáneos y sin esfuerzo. Si evaluamos nuestra propia vida, nuestras oficinas, nuestros hogares y nuestras relaciones, cabe preguntarnos algo crítico. ¿Estamos cultivando pacientemente jardines donde otros pueden florecer y crecer desde la vulnerabilidad? ¿O estamos operando sin límites, buscando el camino fácil y dejando desiertos emocionales a nuestro paso? ¿Qué tipo de espacio vamos a decidir plantar mañana por la mañana? Si te gustó el audio, accede gratuitamente al documento base enviando un correo electrónico a tallerdeltejedor@gmail.com con la respuesta a la pregunta ¿para qué me sirven el audio y el documento base? Tu nombre completo y el estado y municipio al que perteneces. Hasta pronto.